de los temas que vamos a compartir. Les damos la bienvenida a Edición Matinal. ¿Cómo les va? Muchas gracias por estar del otro lado. Alexis Aveiro, muy buen día. Violeta González, ¿cómo le va, señorita? Buen día. El saludo a usted y a todos los televidentes. A la gente que está y a la que se suma a partir de este momento, arrancamos nuestra jornada informativa. Hoy es miércoles 10 de febrero del año 2021. Amaneceres de este mes que se están caracterizando por la frescura, por sobre todo. Mínima de 23 ahora. Rarísimo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar de condiciones climáticas, si les parece, y para eso me corro por aquí. 8:30. De este violento asalto que se producía a la altura del kilómetro 9 en zona de Mondaú el fin de semana pasado, finalmente un joven de 20 años, resultó herido a la altura del abdomen por parte de 3 delincuentes que se movilizaban a bordo de 2 motocicletas. Agentes de investigación de delitos allanaron una vivienda ubicada en el barrio Fátima de dicha ciudad, logrando incautar evidencias. También quedó detenida la pareja de uno de los supuestos autores, identificada como Analía Portillo, de 22 años. Los delincuentes ya fueron plenamente identificados y son buscados ahora por la policía. Lamentablemente tenemos que hablar de un intento de feminicidio en el departamento de Canindeyú, específicamente en la localidad de Yacycañú. Un nuevo caso grave de violencia intrafamiliar. La denuncia la realizó la hija de la víctima, ya que esta, ante el terror que le tiene a su pareja, pidió que el caso sea desestimado. Es un claro intento de feminicidio. La mujer recibió un balazo en la pierna. Hablamos ahora de un nuevo caso de sicariato que se producía en zona de San Japután, departamento de Amambay, a unos 15 kilómetros del casco urbano de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Un hombre fue atacado a tiros poco antes de ingresar a su vivienda. La víctima fue auxiliada por una ambulancia, pero no resistió y falleció camino al hospital. Se trata de Anselmo Medina, de 44 años de edad, de nacionalidad paraguaya. Personal de la comisaría octava de dicha localidad acudió al sitio y dialogaron con los vecinos a fin de obtener mayores datos. Bueno, vamos a compartir ahora detalles de esto que está previsto para hoy. A las 10 de la mañana sesiona la Comisión Permanente del Congreso Nacional y uno de los puntos que está en la orden del día trata del proyecto de conformación de una mesa receptora de denuncias por abuso de poder, mal desempeño de funciones, prevaricato y hechos punibles comunes cometidos por los integrantes del Ministerio Público y el Poder Judicial. Esto fue propuesto por 20 diputados opositores, exceptuando a los llanistas. La mesa receptora de denuncias es un paso estratégico que quiere dar la oposición encabezada por Katia González y Edgar Acosta. ¿Para qué? Para un posible enjuiciamiento a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñones. Isla Bogado Luque, 2 motoasaltantes asaltaron a una mujer que se encontraba en compañía de una criatura. Esto finalmente demuestra el poco interés hacia las personas por parte de los delincuentes. En las imágenes se observa cómo los autores en cuestión de segundos logran despojar de sus pertenencias para luego escapar de la zona. Los agentes de la comisaría 46 poseen algunas pistas sobre los autores, quienes ya habrían cometido hechos similares en ese sector.
nuevamente entramos en este ciclo de inundaciones a consecuencia de las intensas lluvias que se registraron, sobre todo en el mes de enero, también en parte de febrero. Y ya podemos ver esta imagen muy conocida por los asuncenos, sobre todo, de las familias que van ocupando, salen de las zonas ribereñas y van ocupando, por ejemplo, plazas y otros sitios de uso público. En este caso particular, muchos decidieron instalarse otra vez en la Plaza de Armas, donde, según denunciaron, ninguna autoridad los asiste. Hablamos ahora de este tema, una verdadera tragedia es la que se produjo ayer en el predio de la Fuerza Aérea Paraguaya, cuando un avión bimotor 402 Cessna se precipitaba a tierra y no solamente siniestraba, además de la aeronave, otros vehículos, sino se producía también la muerte de 7 personas que eran en su mayoría militares y un civil, además de un joven herido. 6 militares y 2 civiles se precipitaron a tierra ayer en el predio militar ubicado en la ciudad de Luque. En la avioneta se encontraban 8 personas, 2 tripulantes y 6 pasajeros, de los cuales 7 perdieron la vida, mientras que un estudiante universitario de 19 años logró sobrevivir y se encuentra en grave estado en el Hospital del Trauma de Asunción. Los fallecidos fueron identificados como el coronel Aníbal Antonio Pérez Trigo, el teniente primero William Martín Oruel Román, ambos pilotos militares, y los pasajeros el mayor Alfredo Darío Céspedes, los tenientes Marcos Samuel Romero y Manuel Guzmán Sotelo Riveros, el suboficial mayor Pedro Nelson López Morales, además del funcionario público Críspulo Almada y el estudiante José Daniel Sabán, quien logró sobrevivir a la tragedia. Ayer se compartió desde el Ministerio de Educación y Ciencias el protocolo y el calendario para este año lectivo 2021, protocolo y guía operativa para el retorno seguro a instituciones educativas. Así se denomina este esquema que se deberá seguir para el retorno a las aulas de manera presencial, que en realidad es un sistema híbrido, ¿verdad? A fin de cuentas, porque sería mitad presencial, mitad virtual para los que decidan hacerlo de esta manera. Los pormenores fueron brindados en una conferencia de prensa realizada en horas de la tarde del martes, la cual no contó con la mayoría de los integrantes de la mesa de debate conocida como Tehuazú, que de hecho muchos se retiraron, por ejemplo, gremios de docentes, etc. Por su parte, miembros de la OTEP apoyaron el regreso solo en las instituciones donde los alumnos no corran peligro y criticaron duramente a Eduardo Peta, el ministro de Educación. A las 9:30 hoy, menos de una hora, en el Salón Guaraní del Ministerio, se realizará una conferencia de prensa sobre la socialización y los detalles explicativos sobre este protocolo de retorno aprobado por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación y Ciencias. ¿Quiénes van a estar allí? Es una jornada clave en ese sentido. El viceministro de Escolar Básica, Robert Cano, viceministro de Salud, Julio Rolón, el doctor Guillermo Sequera, de Vigilancia de la Salud, el viceministro de la Niñez, Hugo Sosa, el presidente de la Asociación Paraguaya de Pediatría, la doctora Mónica Rodríguez, y también Rafael Obregón de la UNICEF. No olvidar que también va a estar presente un representante de la Sociedad Paraguaya de Psiquiatría. Hablamos ahora de la detención de 2 hermanos sindicados, ellos como autores de un caso de sextorsión, pues venían amenazando a una mujer e inclusive ya sustrayéndole dinero en efectivo. Marcelo Damián Rojas y Hugo Rojas Yaquec, quienes según la denuncia sextorsionaban a una mujer de 48 años de edad. La detención estuvo a cargo de agentes del Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional, con el fiscal Federico Delfino a cargo de la investigación. Se está haciendo ya efectiva la vacunación en diferentes países. En ese sentido, Perú se suma a la lista de los países latinoamericanos que ya empiezan con este procedimiento. Perú está muy golpeado por la segunda ola de la pandemia. Este martes inició la vacunación contra el COVID, 2 días después de que llegaran las primeras 300.000 dosis de la farmacéutica china Sinopharm. La inmunización comenzó a la mañana en varios hospitales de Lima.
Centenares de médicos, enfermeras y personal de apoyo recibieron las primeras dosis 11 meses después de que la pandemia irrumpiera en el país como en todo el mundo. La segunda dosis será aplicada en 3 semanas más. Otras 700.000 dosis de la vacuna china llegarán el domingo, que esto se adquirió en total 38 millones de dosis de Sinopharm y otros 20 millones del grupo estadounidense Pfizer. También va a recibir 14 millones de dosis de la británica AstraZeneca y 13.2 millones a través de COVAX, una iniciativa internacional para garantizar un reparto justo de las vacunas que distribuye productos de varios fabricantes. Hablamos ahora de otra consecuencia del COVID-19, es el impacto económico que genera al interior de las familias cuyos integrantes padecieron un estado grave de esta enfermedad. Es, por ejemplo, el caso de don Luis Galeano, tiene 65 años, chofer de ambulancia del hospital de Capibarú. Estuvo 32 días internado tras ser diagnosticado con la enfermedad. Durante este lapso de tiempo, su familia gastó más de 102 millones en medicamentos. Estuvo 16 días en terapia intensiva y lo perdieron absolutamente todo para solventar los gastos de la medicación y la internación. Bueno, el 2 de marzo inician oficialmente las clases en el sector público y ayer hicimos, en realidad en estos días hemos hecho un recorrido por las instituciones que ya visitábamos semanas atrás para comprobar si realmente las condiciones están dadas y si realmente existe una respuesta por parte del Ministerio de Educación. Lastimosamente la cuestión es básicamente la misma. Ustedes pueden ver allí, ni agua sale bien para lavarse las manos. Esto en el departamento central. Hay una escuela en particular a la que volvimos, la escuela Leandro Sánchez. Y a través de la página web del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social inicia hoy el periodo de inscripción del personal de blanco, tanto aquellos que se encuentran en la primera línea de batalla como también los administrativos, limpieza y precisamente todos aquellos que desempeñen sus funciones en un hospital. El Ministerio de Salud inicia hoy la inscripción para la vacunación de los profesionales sanitarios que deseen aplicarse la antiviral contra el COVID-19. Pero el registro comienza, sin embargo, sin darse a conocer una fecha concreta y específica para la llegada de las vacunas. Inicialmente serían unos 70.000 los trabajadores de blanco que podrían aplicarse la vacuna. Hablemos también del coronavirus en el ámbito mundial. En España, este país europeo, ya se superó la línea de los 3 millones de infectados por COVID. Además, el número de fallecidos en las últimas 24 horas trepó a 63.000, luego de la confirmación de 766 nuevas víctimas fatales. Expertos aseguran que es probable que el número real de infecciones, sumado al subregistro, podría alcanzar los 5 millones de positivos. Seguimos hablando del inicio de clases y de las instituciones públicas que no están en condiciones tanto estructurales como sanitarias para albergar a los alumnos quienes deseen asistir a las clases presenciales. A pocas semanas, a pocos días del inicio de clases, son numerosas las escuelas que se encuentran en similares condiciones a las que estamos observando en estas imágenes, y esta específicamente es de Villarrica. Nos llegan desde ese lugar estructuras edilicias que están en pésimas condiciones, colegios con goteras en los techos, grietas en las paredes, baños a medio terminar, murallas derrumbadas y un sinfín de problemas ya conocidos. Este año el retorno a clases presenciales será en modo COVID, pero las casas de estudios no cumplen con los mínimos requisitos para albergar a los estudiantes.
8,52 en todo el territorio nacional, avanza la mañana, temperatura agradable de 23 grados, y así como está agradable el día, también es agradable comunicarse con nuestros televidentes, o que ellos se comuniquen con nosotros. Mejor todavía, 0985-625-000, ahí está el celular. El celular que ya antes vamos a leer los mensajes que van llegando, recepcionar algunas denuncias. Y gente que nos invita, por ejemplo, a visitar Salto Bocaruzú. Uy, espero visita, dice. Qué lindo, Sí, qué lindo. Vamos a ver el video después. Ya en instante, vamos a compartir eso, pero también... 9 años, el único sobreviviente de esta tragedia que se producía ayer cerca de las 14:35, específicamente en el predio de la Fuerza Aérea Paraguaya, cuando un Cessna 402 bimotor se precipitaba a tierra. Así es. Nosotros más temprano estuvimos en el hospital de trauma, allí vemos la foto de este joven menor a los 20 años de hecho. Y vamos a escuchar lo que decía el doctor Agustín Saldívar con respecto a su estado de salud. Decía que está estable, pero que las 72 horas siguientes son clave para saber cuál va a ser su situación real. Dentro de la gravedad del caso, el cuadro presenta esta condición porque él tiene fallas y lesiones multiorgánicas, es lo que indicaba Saldívar. El paciente ahora amaneció estable, hemodinámicamente, con drogas inotrópicas. El ritmo diurético está entre 150 a 200, que es dentro de parámetros normales con asistencia medicamentosa. Está todavía con acidosis, lo cual nuestros médicos de terapia lo van corrigiendo hora a hora, minuto a minuto. Y realmente dentro de todo el contexto y del escenario del cual salió el joven, las lesiones ya descritas nos da la esperanza de que él va a evolucionar en las próximas 48 a 72 horas, dentro del cual es el periodo crítico, sobre todo a lo que hace la contusión pulmonar. Pero en un paciente que es víctima de una caída de altura que impacta contra una estructura sólida, que en este caso es la tierra, a cierta velocidad, la energía cinética del impacto ya habló con las fracturas que tuvo. La contusión pulmonar, que es un tejido blando, evidencia que es importante la contusión pulmonar. Y hay lesiones de los tejidos no sólidos que a veces con la repetición de las tomografías, de las ecografías de control, nosotros podemos tener algunas otros diagnósticos que puedan surgir con el transcurrir las horas. Pero para tranquilizarle a la gente que está expectante de la evolución del joven José Daniel Sabán, le decimos que hay mucha esperanza. Hay mucha esperanza, ¿por qué? Porque primero el escenario habla de 7 fallecidos y un sobreviviente. El caso de él, evidentemente, me imagino que habrá venido hacia la cola del avión, en donde las fotografías muestran que no hubo, no hay evidencia de quemaduras. En él no hemos constatado ninguna quemadura. Si hay otra pregunta. Desde ayer hasta ahora, por ejemplo, doctor, ¿evolucionó ya favorablemente? ¿Se puede decir ya eso o no? Se puede decir que él está estable. Un paciente que está en terapia intensiva es un paciente grave. Y es el paciente que necesita, de hecho, una asistencia respiratoria. Él no depende de su respiración de él mismo. Él está sedado con drogas hipnóticas que hacen que el sueño sea profundo, y los parámetros del ventilador son los que le dan la oxigenación de su sangre para todos los tejidos, y las drogas que le administramos para que su presión sea estable, que asegure la buena presión para que haya una buena diuresis, una buena circulación o perfusión a nivel de los tejidos, son los que comandan en un paciente que está en terapia intensiva. Ahora, hay siempre dentro de lo que es el trauma en sí, nosotros manejamos la sumatoria de las lesiones que tiene un paciente, y dentro de esa sumatoria él es un paciente grave. Hay que esperar las 48 a 72 horas de ver cómo va evolucionando el comportamiento de las lesiones que se produjo en los tejidos cerebrales, pulmonares, y a ver si es que en el abdomen, así como hasta ahora
seguimos sin evidenciar una lesión, digamos, diagnosticable con imágenes. Lo positivo es que el informe de esta mañana es un paciente hemodinámicamente estable, con buena diuresis, parámetros del ventilador aceptables, y entonces el pronóstico nosotros decimos que es esperanzador. Ese mensaje realmente lo damos para la ciudadanía y sobre todo para su mamá. Él es un hijo único, hijo de una licenciada en enfermería que trabaja allá en la zona de Puerto Olimpo, que viajó 14 horas y con quien hemos tenido la oportunidad esta mañana telefónicamente hablar con ella. Doctor, ¿se podía determinar algún tipo de secuelas ya en este momento, doctor? No, eso es imposible. Eso es imposible de decirlo. Hay que... ¿Una cirugía, doctor, que va a ser lo primero una vez que se estabilice él? No requirió cirugías de entrada. Normalmente el protocolo ATLS que rige en la evaluación primaria y secundaria de un paciente, que eso se hace en los primeros 5 y 10 minutos del examen de un paciente que ingresa al hospital, no nos dio necesidad de hacer ningún tipo de intervención dentro del paciente, salvo los que ya le describí: la reducción de la fractura de la cadera y la estabilización farmacológica y digamos de la respiración asistida que él tiene en este momento. Doctor, la buena noticia entonces es que su día no corre riesgo, al menos por estas horas. Por estas horas no, y realmente seguro que vamos a estar informando hora a hora como lo requiere el caso. En cuanto al daño en el cráneo, doctor. Contusión bifrontal leve, pequeño eso. ¿Se descarta daño cerebral entonces? Particularmente en este tipo de impacto con la energía cinética transmitida a los tejidos blandos, nunca nosotros podemos hablar de una lesión axonal difusa que los colegas neuroquirúrgicos y neurólogos conocen. Son lesiones que no se evidencia nada, pero a veces hablan de un deterioro. Hay que esperar las horas. Cuando él se recupere y esté bien seguro, al extubar vamos a tener como su despertar. Bueno, y siguiendo muy de cerca, incluso el doctor Agustín Saldívar decía en parte de la entrevista que se le hacía, damos este mensaje esperanzador sobre todo para la mamá, quien por cierto ya está en Asunción acompañando muy de cerca a su hijo. Un vuelo en este caso se trasladó por tierra desde la zona de Puerto Casado. Nosotros siempre destacamos el hecho de la inaccesibilidad de esos puntos del país como la zona de Bahía Negra y Puerto Casado. En condiciones climáticas adversas es muy difícil llegar desde ese punto a otros del Chaco y posteriormente conectarse a la ciudad capital. Por ende, el transporte aéreo militar es un servicio prestado por las fuerzas aéreas y de hecho existe un cobro y hasta inclusive uno social para los pobladores de la zona, porque muchos son de escasos recursos. Eso decía la mamá y explicaba ella, no es que porque tenemos dinero nosotros usamos este medio, sino que incluso los pobres son los que más utilizan los vuelos porque no tenemos vehículo particular para trasladar. Mencionaba esto por lo que mencionás vos, por lo que decís, y porque ella viajó más de 14 horas para reencontrarse con su hijo. Realmente, de palabra, buen día, y realmente bendecida y agradecida con todas esas personas que estuvieron en oración, y me uno a ellos por la vida de mi hijo. Señora, usted decía que presentía algo cuando su hijo emprendió el vuelo hacia Asunción. Sí, porque más que nunca le bendecí a mi hijo cuando subió en ese vuelo. ¿Qué es lo que sentía, señora, en ese momento cuando le dabas un abrazo, un beso, tu bendición y veías que él iba a abordar esta avioneta? Porque no es la primera vez que vuela, pero esta vez sentiste algo. Y la verdad que sí, no sé, sentí una emoción diferente de las veces anteriores, en el sentido de que era así, me voy, y bueno, te abrazo, un saludo, hasta que se subió en el avión y le bendecí con mucha fe. Y cuando le estaba bendiciendo, me dieron ganas de llorar, cosa que nunca me pasó. ¿Nunca te dio? No. ¿Cómo te enteraste de lo sucedido? Y yo realmente me enteré cuando unos conocidos míos alzaron en un grupo de WhatsApp la foto de la aeronave incinerada ya, ¿verdad? Entonces, ahí tomé fuerza, coraje y fe para poder mover
mis contactos telefónicamente para averiguar si realmente era cierto que ese avión cayó, ¿verdad? En ese momento vos te esperabas lo peor. Yo creo que en el fondo yo sabía que mi hijo estaba vivo, porque desde un primer momento cuando yo tuve contacto con la gente de la Fuerza Aérea, yo insistía en que me diga si era mi hijo, si estaba ahí mi hijo muerto o no. Sí. Señora, ¿su hijo abordó el avión para llegar a Asunción? ¿Los motivos? Sí, realmente nosotros vivimos en un lugar aislado, como todos saben. Estamos acá casi más de 1000 kilómetros. Somos de Puerto Limpo, del departamento de Alto Paraguay. Los caminos son intransitables en épocas de lluvia. No tenemos medios de transporte regulares, ya sea terrestre, fluvial o aéreo. Sí disponemos de algunas embarcaciones que salen desde Concepción, ¿verdad? Que te lleva casi una semana ir y volver. Y él, como todo joven, ¿verdad?, de venir a cumplir sus sueños y de seguir su carrera. Entonces él vino para inscribirse para su segundo año de Ingeniería Agronómica en la Universidad Nacional. Para seguir el sueño de su papá. Sí, porque su papá también era ingeniero agrónomo. Entonces él decidió venir. En ese momento había ese medio disponible para que él pueda trasladarse hasta acá. Entonces hablamos con el comandante, autorizó que sí, él podía ser un pasajero de ese vuelo, porque nosotros allá nos manejamos con el Yevalé, no hay de otra. Sí. Entonces, ya Yevalé, la Fuerza Aérea, Para llegar hasta acá. ¿Para quedarse cuánto tiempo? y él no iba a quedarse mucho tiempo, iba a hacer todas sus gestiones referentes a su carrera y después volver. Para llegar hasta acá 14 horas, esa desesperación del camino de saber cómo se encontraba su hijo, cómo recibía la noticia, los mensajes que llegaban. Y donde había señal, a veces leía los mensajes y a veces no leía, ¿verdad? Pero yo lo único que quería saber era si era mi hijo. Si era mi hijo el que estaba vivo. ¿Te escribiste estando arriba, señora? Sí, ¿Te dijo nosotros algo? estábamos chateando juntos. ¿Qué te decía por eso? Yo le dije que se porte bien y que mi bendición realmente le llegue. Y después me dijo, gracias mamá, me dijo. Y al minuto yo le mensajé otra vez, ese mensaje ya no me respondió. No. Él mencionó si en el aire hubo problemas con el avión, señora. No. ¿Dijo algo? ¿Mencionó Nada. algo sobre la tripulación? Nada, sus nada, nada, compañeros? nada, nada. Nada, no mencionó. ¿Un presentimiento de parte de él, algo? Nada. Él estaba feliz. Conocía a los pilotos. Sí, ya- sí, somos ya todos estaban- conocidos, amigos. La Fuerza Aérea es nuestra familia prácticamente en el departamento porque estamos en constante comunicación con ellos. Ese último mensaje, ¿fue todavía ya en Puerto Limpo o ya es cuando estaba No, ya llegando a Asunción. Aparentemente minutos antes de la caída, entonces. Sí, sí, yo considero que sí. Ahora lo pudiste ver, te acercaste a él, le dijiste algo a pesar de que está sedado. Lo único que yo quería era llegar y decirle a mi hijo que Dios le ama y yo estoy a su lado. Ahora que vio a su hijo, señora, ¿está un poco más aliviada, digo, o cómo es la sensación? Sí, estoy un poco más aliviada viéndole a mi hijo respirar. Entonces muy agradecida por sus oraciones a todas las personas. Es tu hijo único, señora. Es mi hijo único. ¿Qué le dijeron los doctores, señora, en cuanto a su estado de salud del hijo de José? Él está estable, no tiene algún comprometimiento de vida. Tiene sí múltiples fracturas. Él está sedado, él está dormido, pero yo sé que él me escucha. Y es un milagro. Bueno, doña Blanca, ¿usted con quién va a estar por acá? ¿Quién te acompañó en esta ocasión? Y tuve el apoyo de mucha gente, de mi familia, de mis compañeros de trabajo. Y estoy acá en el albergue, estoy acá afuera y esperamos cumplir con las necesidades que requiere el tratamiento de mi hijo para... Bueno, de esta manera nosotros esta mañana escuchábamos muy atentos a una madre muy esperanzada con el mejoramiento de un verdadero sobreviviente, destacar primeramente la vida de este
joven de 19 años, estudiante de agronomía, sacrificada a la familia, por cierto, de recursos limitados, y evidentemente hablábamos de las condiciones por las cuales él debía volar hasta nuevamente suelo asunceno. Con respecto, Violeta, televidentes, a las causas del accidente, evidentemente es un siniestro cuya investigación inclusive puede llevar años, dicen los expertos aeronáuticos. Ahora bien, ¿qué se fueron a hacer los militares a la zona de Puerto Casado? Era una misión especial, teniendo en cuenta que debían verificar el cerco perimetral del aeropuerto de Puerto Casado. ¿Qué fue lo que pasó este fin de semana en Puerto Casado? Otro avión no pudo aterrizar porque un animal ingresó a la pista de aterrizaje debido a que existían fisuras, o de alguna manera el animal pudo ingresar a la pista de aterrizaje. Hicieron el trabajo de verificación. Era una misión militar. Ya debían retornar, de hecho volaron desde Puerto Casado. El hecho de que el joven haya subido y abordado y sea integrante no de la tripulación, evidentemente los pasajeros, fue una cuestión fortuita porque quedaba un lugar, un espacio. Explica el general Pablo, en este caso el comandante de las fuerzas aéreas, comandante de aire, que la última comunicación que se dio con la torre de control fue a las 14:34, un minuto antes de que el avión se precipitara a tierra, y por lo menos en esa comunicación no se había manifestado algún inconveniente. Así es, y siguiendo muy de cerca todo esto, ayer a las 17:01 se oficializaba la información con respecto a los fallecidos y compartimos con ustedes lo que mencionaban las autoridades. Tengo la triste misión de dar una mala noticia ocurrida el día de hoy en un accidente aéreo. En primer lugar, quiero dar mis sentidas condolencias a todos los familiares de nuestros compañeros que nos han dejado. Estamos apenados, estamos dolientes por la pérdida de nuestros compañeros, valiosas vidas humanas, gente profesional. Por supuesto, la ciudadanía necesita saber, y que nosotros tenemos la obligación de dar a conocer la versión oficial de lo que ha ocurrido. Y en ese sentido, la Fuerza Aérea ha iniciado una investigación para esclarecer, para saber las razones de este accidente tan penoso, de este trágico accidente que ha enlutado a la familia aeronáutica. La Fuerza Aérea hará todo el acompañamiento necesario a los familiares, a los deudos, a los camaradas, a todos nosotros mismos. Vuelvo a reiterar, estamos muy dolidos por este trágico accidente. Se han perdido 7 vidas humanas. Y la Fuerza Aérea pondrá a disposición todo lo que tenga, todo su material humano, todos sus recursos, para llegar a saber qué pasó, cuál fue el motivo de esto, en colaboración con las autoridades pertinentes, llámese Fiscalía, los médicos forenses, que necesitan y van a necesitar nuestra ayuda en ese sentido. No podemos hasta ahora mismo determinar puntualmente qué ocurrió. Tenemos informaciones de que la operación está en una situación normal, según reportes de la torre de control. No había ningún indicio de que estuvieran en una emergencia, y eso hace que nos pese más aún, porque cuando ocurre o tenemos una situación de emergencia estamos preparados. Sin embargo, algo súbito como esto realmente golpea. Esta era una misión, era un vuelo militar normal, en la escala
que se pone en la escala de vuelo para el cumplimiento de una misión específica, que era el relevamiento de datos de las condiciones del cerco perimetral y demás infraestructura de la base aérea de Puerto Limpo, ya que ustedes recordarán que la semana pasada hubo un incidente a consecuencia de la aparición de un animal, un perro específicamente, en la pista, que en una maniobra controlada el piloto pudo controlar la aeronave. Y a ese menester, este grupo de oficiales y suboficiales fueron el día de hoy para hacer dicho relevamiento. La aeronave es un Cessna 402 de matrícula 0221, año fabricación 1979, con 2 motores y 2 hélices nuevos, y con el mantenimiento realizado como corresponde. Vuelvo a reiterar, la Fuerza Aérea pondrá todo su esfuerzo, todos sus recursos para poder llegar a la conclusión dentro de la investigación de lo que ha ocurrido. Eso preliminarmente es lo que podemos informar, y más adelante, cuando tengamos más informaciones que hacen a este trágico accidente, pondremos a conocimiento de todos ustedes. Bueno, le damos seguimiento a este tema evidentemente, y también nuestro compañero Diego Agüero estuvo hace instantes nada más con el doctor Pablo Lemir. Claro, se está guardando una orden para proceder con la verificación, en este caso la autopsia de los cuerpos siniestrados. Bueno, ya en instantes vamos a retomar esto que mencionábamos, la entrevista brindada por el doctor Pablo Lemir. Ahora queremos seguir con el mismo hilo, pero sí enfocarnos un poco más en este chico de 19 años que quedó todavía internado, está ya con el acompañamiento de su madre aquí en Asunción, en el hospital de trauma, porque sus amigos, Alexis, se están reportando y van a asistirlo de manera integral, al menos dentro de sus posibilidades. Amigos cercanos y compañeros por sobre todo, porque él estaba cursando la carrera de agronomía. Tengo entendido, estamos en comunicación con Jesús Sebastián Espínola Benítez, amigo y compañero. ¿Cómo te va, Jesús? Buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Tengo entendido que están organizando una serie de actividades para ayudar a la madre, en este caso, y a tu compañero. Sí, estamos haciendo una recaudación de dinero rápido en una cuenta bancaria y habilitando números de celular para giros y demás, porque seguro que tienen gastos diversos. Ya estuvimos en comunicación con la madre y con autoridades de la facultad, ¿verdad? José era compañero nuestro, recién ingresante en la facultad y como de parte de la familia. Bueno, acerca del número de cuenta, para que mientras avanzamos en la entrevista podamos tipearlo también en el Zócalo, va a ser de vital importancia el número de teléfono, por favor, sí. Sí, anotamos. Sí, el número de Tigo es 0982 633 440. ¿Ese es para giros? Para giros Tigos. También tenemos un número de personal que es 0972 500. Sí, un ratito, 0972 500 ¿sí?
112. 112, 112. Sí, señorita. Esa sería la otra compañía que mencionabas. Sí. ¿Después? Y tenemos un número de cuenta corriente. 900. Sí. 23.521/0. Sería 900-235-210. Sí, ya le pasé el flyer también a los... Sí, estamos compartiendo también eso al aire, Jesús. Okay. Además de esta colecta rápida, ¿también están organizando otras actividades o se limitan a esto, ¿verdad? Que es lo más práctico? Sí, en realidad tenemos pensado hacer una actividad entre el viernes y el sábado que es para recaudar un poco más de dinero, así porque de acuerdo va evolucionando el compañero, ¿verdad? Ya que son gastos varios y tenemos información de que va a necesitar algunas prótesis, como explicó ayer el médico, no tienen ellos clavos y cosas así, entonces es un gasto importante lo que van a estar sufriendo ellos. Ustedes están en contacto permanente, supongo, con la mamá. Con la mamá, estamos en contacto con la mamá y con un compañero que es muy amigo cercano de él, está con ellos ahora, tengo entendido. ¿Y qué es lo que les refiere la mamá? Hasta ahora, ¿cuánto es lo que gastaron? ¿Cuánto es el presupuesto? Como para que la gente también pueda saber eso, ¿verdad? No, la mamá no nos refirió ningún monto exacto todavía, ya que ella en comunicación estuvo llegando en estos momentos nada más y estaba con el impacto emocional todavía, ¿verdad? Así que de números todavía no se habló con la señora. Desde que se produjo el accidente en este tiempo, hablamos de un siniestro en el cual fallecieron varias personas, evidentemente tiene un impacto, pero cuando hablamos de un sobreviviente y se trata de una persona muy cercana a ustedes, ¿qué es lo que nos podés decir de José? Porque me da la impresión, en base a lo que escuché, que es una persona muy carismática. Sí, José es de segundo semestre y prácticamente se ganó el cariño de casi todos nosotros, ¿verdad? Tenemos varios grupos de WhatsApp, o sea, él estuvo en comunicación con nosotros vía virtual, ¿verdad? Ya que todo este semestre fue virtual y directamente en el grupo de WhatsApp, él es delegado de su curso, imagínate. Él, siendo con el método virtual, él pudo ser delegado, es una persona súper carismática, aportó en todas las actividades relacionadas a la facultad que se hizo, sabe ganar gente, es un líder nato y muy querido. Cuando nos llegó la noticia fue impactante realmente, ¿verdad? No podíamos creer que era justamente él y menos que venía a la facultad. Es ambiguo, ¿verdad? Venía a estudiar el muchacho y le pasó esto. Y sobre todo este detalle, ¿verdad, Jesús? El sacrificio que representa para una persona que viene desde tan lejos de la capital y la ambigüedad de lo que mencionabas. Gracias, Jesús, mucha fuerza para todos los compañeros, mucho ánimo. Dejamos también la información para que la gente se pueda contactar con ustedes y bueno, asistir de esta manera también a él. Muchísimas gracias por el tiempo, muy amable. Igualmente. Con 31 minutos, vamos hasta el Ministerio de Educación y Ciencias. ¿Se presenta de manera oficial? El protocolo Retorno Seguro, adelante. Exactamente, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Están empezando a dar los detalles con respecto a este protocolo para el retorno a clases semipresencial. Está hablando ahora mismo el viceministro de Escolar Básica, Robert Kahn. Con la comprensión de esto que ayer se lanzó y que hoy vamos a estar explicando en detalle, que es el protocolo de retorno seguro a clase. Este protocolo ha sido un trabajo técnico de meses elaborado en base a evidencia científica entre varias instituciones y organismos, ¿verdad? Nos han apoyado en primer lugar el Ministerio de Salud, acá el viceministro Julio Rolón y su equipo ha sido quien ha de alguna forma respondido a las interrogantes que hemos puesto desde Salud y le han dado el toque técnico correspondiente. Nos apoyó también la doctora Mónica, que es la presidenta de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, porque evidentemente ellos están a la vanguardia de lo que implica la población. Ella es infectóloga también, de la población infantil y adolescente. Adriana, que está en la división de promoción de la salud, y Guillermo Sequera, de vigilancia de la salud, también han apoyado con sus equipos técnicos todo este proceso. El Ministerio de la Niñez realmente desde el año pasado está trabajando con nosotros. Ahí parece que hay eco. ¿No? Bien.
con todo lo que tiene que ver con la cuestión de derechos y el tema de los internados que ellos han impulsado fuertemente. El apoyo de UNICEF, fundamental, desde el principio ellos nos han dado un soporte técnico muy importante y ahora estamos trabajando fuertemente en lo que es la comunicación, factor fundamental, y ellos están trabajando con nosotros y apoyándonos, no solamente cuestiones técnicas vinculadas al retorno y a la fase operativa, sino también en lo que tiene que ver la comunicación tan importante para que las familias estén plenamente adecuadas. Y nuestra vocera estrella, Alexandra Swift, que quien trabajó con su equipo, acá hay mucha gente que falta, mucha gente que reconocemos ha trabajado fuertemente, y Alexandra lideraba parte del equipo técnico, nos acompañó en jornadas intensas, hasta de 3 veces por semana, trabajando en esto que consideramos es la clave para que el retorno a clases presenciales sea seguro, está más que nada sustentado en el respeto de este protocolo, que no es complejo en su comprensión y tampoco en su implementación, pero va a tener en su aplicación correcta la clave para el retorno seguro de los estudiantes. Así que muchísimas gracias a todos por la presencia y por el acompañamiento. O sea, quisiera darle un poco de uso de palabra al ministro Julio para que nos dé un poco de panorama. Buenos días, compañeros del Ministerio de Educación, el Ministerio de la Niñez y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a la prensa, gracias por estar aquí. Simplemente transmitir el mensaje del doctor Julio Mazzoleni en el sentido de que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social va a acompañar todo el proceso, así como lo hizo desde el inicio, con el equipo técnico encabezado por el doctor Guillermo Sequera, la doctora Adriana Amarilla. Y lo que nosotros queremos destacar es que el fruto del esfuerzo mancomunado y la conjunción de conocimiento y experiencia se resume en este documento, que es fundamental para que el inicio de clases se dé de la mejor manera posible, entendiendo que toda población siempre va a ser de riesgo independiente del número que represente, por lo tanto debemos extremar los recursos para que todo se desarrolle en el marco de la protección de la salud de los niños, de los maestros y de los padres y de todas aquellas personas que de alguna manera están dentro de este contexto de la educación. Finalmente quiero agradecer, y esto lo hago como pediatra, el apoyo de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, que es una institución que realmente tiene como para poder opinar en todo lo que tiene que ver el desarrollo y el crecimiento del niño y su inclusión en el ambiente y en el ámbito social y educativo. Reconocer ese apoyo, agradecer en nombre de la doctora Mónica Rodríguez a todos los componentes del Consejo de la Sociedad Paraguaya de Pediatría y a la vez ratificar el compromiso del Ministerio de Salud Pública en acompañar todo el proceso muy de cerca con el Ministerio de Educación y Ciencia, el Ministerio de la Niñez y todas las instituciones que forman parte de este gran trabajo que, repito, se resume en este protocolo y guía operativa para el retorno seguro de este año lectivo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, muy amable. Eduardo Escobar también estuvo con nosotros trabajando todo lo vinculado al aspecto de derechos a la educación. Fue un impulsor importante en este proceso para poder cerrar muchas interrogantes que teníamos. Así que, Guillermo, te pido por favor. Sí, buenos días. Primeramente quiero destacar la labor interinstitucional, la labor mancomunada del Ministerio de Educación y Ciencias, el Ministerio de Salud, la Sociedad Paraguaya de Pediatría, aquí con el apoyo también de UNICEF, ¿verdad? Y el equipo técnico del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Este trabajo, ¿verdad? Este protocolo se define primeramente como un instrumento, una herramienta flexible que justamente busca el equilibrio entre el derecho a la salud y el derecho a la educación. Entonces así precautelamos todos los derechos básicos, elementales, fundamentales de los niños, niñas y adolescentes. Así es, ¿verdad?, que esto está justamente contemplado para la protección de los mismos. Hay que tener muy en cuenta que los mayores casos de abuso sexual, de maltrato y otros tipos de vulneraciones a los niños, niñas y adolescentes son detectados en las escuelas. Entonces eso es una razón también principal para que los niños vuelvan a clase en forma segura, ¿verdad?, voluntaria, también contemplando justamente también la capacidad de los padres, ¿verdad?, y la opción de los padres de mandarlos o no a las escuelas. Asimismo también estamos trabajando justamente en la vuelta a clases de los niños, niñas y adolescentes a los internados del Chaco, que justamente tienen una naturaleza, ¿verdad?, especial con respecto
a la estadía de los mismos en los centros de educación por las largas distancias y justamente porque ellos residen en esos centros que funcionan a la par de internados como centros educativos. Así, por último, quiero justamente resaltar esa labor y destacar nuevamente la gran labor mancomunada de este gran equipo. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Seguidamente, breves palabras de la doctora Mónica. Para nosotros es fundamental el apoyo de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, porque esta es una cuestión que no se aborda en soledad. Necesitamos el apoyo de la sociedad civil, y qué mejor que la Sociedad Paraguaya de Pediatría como ente autorizado y calificado para poder apoyarnos en este proceso. Doctora, por favor. Muchas por la invitación. Muy buenos días a todos. Quiero empezar diciendo que la salud es un estado de bienestar no solamente físico, sino también mental y social. Y estos dos últimos puntos son tan importantes como el primero. Al parecer todo el mundo está preocupado por la salud física de los niños, pero lo único que les puedo asegurar que las consultas psicológicas, y eso me puede decir Alexandra, han aumentado muchísimo en este tiempo de pandemia. El Consejo Directivo de la Sociedad Paraguaya de Pediatría se caracteriza siempre por ser una entidad seria, científica y hacer medicina basada en la evidencia. Hemos sido pioneros en muchas cosas. Hemos apoyado al Ministerio de Salud en todos los protocolos que se han hecho durante la pandemia. No siempre estuvimos de acuerdo con ellos, hemos sido críticos. Y estamos aquí hoy porque creemos que los niños deben volver a clase, en forma quizás diferenciada según las regiones, en forma gradual, en forma organizada y siguiendo un protocolo que está bien hecho. Si bien mucha gente puede no estar de acuerdo, nuestros niños necesitan un espacio, no solamente donde educarse, sino donde intercambiar opiniones, jugar y poder salir de su casa al igual que hacen los adultos. El Consejo actual de la Sociedad Paraguaya de Pediatría ha ayudado a elaborar este protocolo que está muy bien hecho, así que yo le insto a los padres que analicen su situación en particular familiar también y que pidan el consejo de su pediatra de acuerdo a las regiones donde viven, pero que envíen sus niños a clases. Reinicio de clases, todo el mundo piensa que va a ser como antes, no, es un reinicio gradual, paulatino, adecuado a los protocolos. Así que por favor, nosotros estamos de acuerdo en que los niños lo hagan de esa forma. Muchas gracias. Gracias, doctora. Lo que les quiero decir que en este proceso aprendimos muchísimo de tantos expertos y tantas personas que con su visión científica han iluminado el diseño incluso de la propuesta pedagógica del Ministerio. Esto trasciende el ámbito de la salud y también tiene sus implicancias en el diseño del retorno desde el punto de vista pedagógico. Un aliado fundamental desde siempre de la educación paraguaya ha sido y será UNICEF, ¿verdad? Ellos, muy preocupados por esta situación, desde el primer momento nos han instado a analizar las mejores opciones para el retorno presencial, porque el impacto que tiene esto es multidimensional y los efectos y los riesgos del no retorno también son importantes y hay que evaluar principalmente la población vulnerable. Así que, Rafael, muchísimas gracias por tu apoyo. Quisiera que digas unas palabras, por favor. Muchas gracias, viceministro Cano. Un saludo a todos y a todas, a los señores de la prensa. Bueno, brevemente decir que UNICEF ha venido apoyando a los diferentes gobiernos de la región y del mundo en los procesos de preparación de retorno a la escuela justo desde que se inició la pandemia, porque sabíamos que en algún momento este proceso se iba a dar. Y en ese sentido, nosotros hemos venido trabajando con otras agencias de Naciones Unidas en el desarrollo de protocolos, guías operativas, para que sean contextualizadas en los niveles locales, y eso ha sido parte del apoyo que hemos dado al Ministerio de Educación aquí en el Paraguay. Además de ese acompañamiento en el desarrollo de los protocolos, también hemos establecido un marco de trabajo con la Cruz Roja Paraguaya para apoyar el proceso de capacitación de directores de escuelas y de maestros en 1000 escuelas de Asunción y Central y 100 escuelas en la zona del Chaco, pero es una plataforma que, de acuerdo a lo que hemos conversado con el Ministerio, podemos aprovechar para hacer la capacitación en el resto del país. También estamos coordinando con el Ministerio de Salud para precisamente apoyar el desarrollo de los protocolos
específicos en el transporte y en otras actividades que sabemos van a ser muy importantes. También quisiera agregar que el año pasado estuvimos trabajando en la capacitación de docentes, en el manejo de plataformas virtuales y de la educación a través de nuevas tecnologías, que de nuevo es una plataforma que podríamos seguir utilizando y hemos disponibilizado para el Ministerio de Educación también. Así que son varios aspectos en los que hemos venido acompañando al Ministerio de Educación y simplemente como agencia que aboga por los derechos de los niños, reiteramos nuestro compromiso para seguir acompañando este proceso tan importante. Como ya lo decía la doctora Rodríguez, tiene un impacto no solamente en lo pedagógico, sino en el desarrollo integral de cada niño y niña. Yo quisiera terminar haciendo un llamado a toda la comunidad, en el sentido de que la manera como nos comportemos para prevenir el contagio a nivel comunitario también es muy importante para facilitar el retorno a la escuela. Sabemos que el contagio en las escuelas tiende a ser más bajo que el contagio comunitario. Entonces, si nosotros en nuestros ámbitos de trabajo, de socialización y demás, nos ajustamos a las medidas de protección, logramos mantener el contagio en unos niveles manejables que facilitan ese retorno, eso va a ser importante. Entonces es una tarea no solamente de la comunidad educativa, sino también de toda la comunidad, de apoyar el proceso de retorno a la escuela. Así que quería también reiterar ese mensaje que nos parece muy importante, pero sí decir que en la región, lo que está haciendo Paraguay es algo que también están haciendo otros países. Costa Rica, por ejemplo, retornó a la escuela este lunes. Guatemala tiene previsto hacerlo también en marzo. Uruguay lo va a hacer al regresar de las vacaciones. Así que es un proceso que todos los países están adelantando y creemos que con el apoyo de todos también se puede hacer en Paraguay. Muchas gracias. Muchas gracias. Lo que menciona Rafael Obregón, representante de UNICEF en nuestro país. Continúa hablando el viceministro Robert Cano. De acuerdo a quienes no están de acuerdo y para aquellos que están en situación todavía indecisa, creo que la comprensión del protocolo y este tipo de eventos ha de ser sumamente importante para poder arrojar luces y que la decisión sea informada y consciente. En ese sentido quería también pedir a Adriana y Guillermo si pudiesen dar unas palabras, porque los equipos técnicos del Ministerio de Salud realmente han sido extraordinarios. Así como decíamos, este protocolo básicamente fue desarrollado con el aporte del Ministerio de Salud. Nosotros planteábamos situaciones pedagógicas y las respuestas adaptadas al protocolo venían de salud y de las discusiones con los equipos técnicos. Así que Adriana y Guille, por favor. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Muchísimas gracias a todo el equipo. Realmente este ha sido un esfuerzo mancomunado y una necesidad, haciendo un poco un recordatorio de todos los momentos que hemos vivido durante esta pandemia. Siempre está con esa gradualidad que decía la doctora Mónica, y la forma en que fuimos aprendiendo y desaprendiendo un montón de situaciones para poder salir, siempre digo, no de la pandemia, sino a reactivarnos con la pandemia. En un escenario en donde prácticamente toda la economía está reactivada, no podemos hablar de progreso si es que ahora no ponemos el eje en la educación, porque es en la educación lo que va a marcar la diferencia. Y son nuestros niños los que necesitan hoy el apoyo de todos, sea la manera en que sea, en la que reanuden su proceso de aprendizaje, tanto semipresencial como virtual. Son hoy ellos nuestros grandes héroes que necesitan de todos nosotros y necesitan de ese apoyo. ¿En qué sentido el apoyo? En que podamos medir los riesgos más allá de una situación polarizada o de un fanatismo del sí y el no. Esa simplicidad dicotómica de la que tenemos que alejarnos para poder realmente construir, como decíamos un poco hoy en la mesa. No siempre estuvimos de acuerdo, momentos de muchas discusiones, pero así justamente en el diseño, en el aceptar, en la versatilidad, en la diversidad, es donde también sentimos que hemos construido y que hemos avanzado hacia adelante.
Para seguir avanzando es fundamental, vuelvo a repetir, esa evaluación de riesgos poniendo como eje la educación. Tenemos que tratar de minimizar todos los otros riesgos innecesarios. Tenemos que evaluar qué es lo esencial, qué no es esencial y asumir este compromiso con la niñez, este compromiso con la juventud y este compromiso con el Paraguay, porque de ellos depende, de los niños depende en el Paraguay que nos va a tocar vivir y el que vamos a dejar. Así que espero realmente que tengamos un escenario auspicioso y que estemos a la altura de la situación. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Bueno, de mi parte, desde el punto de vista epidemiológico, ¿verdad? Siempre a disposición para todo el mapeo a nivel nacional de lo que son los territorios, principalmente los municipios. Esto va a ser de acceso público. Vamos a mostrar la tasa de incidencia de casos de los últimos 14 días. Esto va a ser dinámico, cada semana se va a ir actualizando, donde vamos a ver qué municipio está, según los indicadores de la Organización Mundial de la Salud, está con un alto nivel de circulación comunitaria. Entonces ahí, no es que ahí vamos a cerrar la escuela, pero ahí es donde más tenemos que poner ojo, ahí es donde mejor se tiene que cumplir el protocolo, ¿verdad? Para no tener que cerrar la escuela. No digo que no se tenga que cerrar, podemos pasar 15 días, 3 semanas, pasar a lo virtual, ya tenemos ese músculo, pero las clases tienen que empezar. Eso es lo importante. Si hay que retroceder, retrocedemos, como hicimos con todo, como hicimos con eventos, como hicimos con el fútbol, como hicimos con los bares, ¿verdad? Ahora le toca a la niñez, ahora le toca a la educación, como dijo la doctora Adriana, como dijo la Sociedad Paraguaya de Pediatría. Ahora le toca a la niñez. Si hay que retroceder en algunos territorios, vamos a retroceder, pero podemos postergar ese momento, como lo está haciendo Alemania. Angela Merkel, después de volver a las clases, se fueron a las fiestas de fin de año y como gobierno dijeron, vamos a tener 2 semanas, las condiciones no están dadas, pero ellos empezaron las clases, solamente están postergando. Nosotros podemos hacer eso, podemos tener unas vacaciones de invierno más prolongadas, podemos, ¿verdad? Pero las clases tienen que empezar. Y vamos a dar todos los elementos, todos los indicadores necesarios para ir tomando la decisión más adecuada y de manera bien quirúrgica, bien fina en el segundo territorio. No van a ser medidas de masazo a nivel nacional como hicimos en un principio cuando teníamos mucha incertidumbre. Ahora conocemos mucho mejor al virus, cómo se mueve en la comunidad, podemos estimar un impacto que puede tener el regreso a clases y bueno, las medidas se van a tomar de maneras territorializadas y con una articulación de esta mesa multidisciplinaria que tan buenos frutos ha dado. Así que muchas gracias por la participación también. Muchas gracias, Guillermo. También complementar, vamos a estar hablando incluso de un sistema de gestión que estamos desarrollando entre los equipos informáticos del Ministerio de Salud y Educación, para que tengamos también el monitoreo en línea de cómo está evolucionando el estatus de la pandemia en el caso educativo, ¿verdad? Eso vamos a hablar en detalle más adelante. Alexandra, ella estuvo trabajando con nosotros y con los equipos intensamente, así que nos gustaría que nos den unas palabras, por favor. Y después vamos a hablar mucho, Alexandra. Ahora vamos a hablar mucho enseguida. Bueno, es un honor poder participar de estas decisiones tan importantes del momento de volver a clases y cómo hacerlo de manera segura. Sabemos desde el área de la salud mental que los niños, las niñas, los adolescentes sufrieron muchísimo durante la pandemia. Las asistencias a los consultorios aumentaron mucho. Los temas en la casa que ya habían superado, como miedos, regresiones a conductas que ya no tenían, todo eso se fue aumentando. Les hizo mucho daño el perder esos vínculos continuos y constantes que tenían en el día a día. Ese adulto referente que era su docente, a quienes podían recurrir en casos en los que las familias tuvieran problemas. Entonces, esa interacción permanente con ese grupo estable, con el que conviven fuera de su hogar, que sería su grupo burbuja en este caso, es fundamental para poder no solo aprender contenidos académicos, que también es muy importante, sino también para el relacionamiento de la vida diaria, para desarrollar sus habilidades sociales, para aprender a negociar, para aprender a ver cómo, aprender a leer expresiones faciales sutiles de no me está gustando lo que estás diciendo, entonces yo tengo que retroceder, aprender turnos, aprender cómo manejar situaciones que me complican, aprender asertividad. O sea, son muchas cosas que se dan en esa interacción cotidiana del día a día. Entonces, ellos estuvieron encerrados en muchos casos, están como los adultos estábamos en mayo, abril.
y ahora recién van a dar ese paso a sus actividades normales. Entonces ellos tienen un impacto psicológico mayor. En general, ¿ok? Esto yo no quiero hacer particular de que todo niño y toda niña en este país tuvo impactos, pero tuvieron situaciones diferentes durante la pandemia y vimos que se exacerbaron mucho las desigualdades. Entonces es una cuestión de equidad, de poder ver cuál es el lugar más seguro para el retorno, y es la escuela. Es preferible que estén ahí de manera controlada, donde puedan interactuar, seguir las reglas, donde puedan aprender esta forma de convivir. Y para eso necesitamos sí o sí que sea un trabajo en conjunto con las familias, que estemos convencidos de lo que vamos a hacer y ayudar a nuestras niñas, nuestros niños, nuestros adolescentes inclusive, a poder cumplir las medidas sanitarias, y de que esas medidas sanitarias son para su protección. O sea, no es pobrecito tiene que usar tapabocas, ¿cómo vamos a hacer que use? Sino es busquemos maneras creativas de fomentar que se lo haga, busquemos maneras, o sea, los docentes las docentes y los docentes tienen muchísima creatividad, entonces es poner esa creatividad para poder ayudar a que todo sea de más fácil cumplimiento, y es gracias a esas medidas que podemos volver. Entonces creo que eso es algo sumamente importante para poder minimizar un poco el impacto psicosocial que tuvo esto en todos los niños y niñas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alexandra. Y bueno, este es el equipo, para que vean que el Ministerio de Educación y agradece muchísimo a cada uno de los presentes el hecho de que nos hayan asistido técnicamente, emocionalmente en muchos momentos también, porque no es fácil avanzar en esto y tomar la decisión, mucho menos, pero estamos convencidos, como lo decía Rafael, de que debemos comenzar. Este es un año de transición, y al ser un año de transición tenemos que entender que no hay nada escrito, por así decirlo, no tenemos la certeza, hay ciertas incertidumbres, pero estamos avanzando en base a la evidencia científica que se tiene, en base a la creatividad. Este es un año que nos va a desafiar a todos para poder sacar lo mejor de todos y sacar adelante la educación que tanta falta hace. Este retorno presencial progresivo nos va a preparar, como decía Alexandra, a que los estudiantes que estén en clases presenciales experimenten realmente cómo debe ser ese modo seguro de vivir, porque allí se va a vivir el modo seguro de vivir que tanto queremos, y ojalá que ellos también de parte de ese entorno sean agentes multiplicadores y lleven también a la sociedad eso, porque hay que reconocer que, como bien decía Guillermo, los virus no causan las epidemias, causan nuestras interacciones, y en la escuela la interacción va a ser segura. No decimos riesgo cero, pero por lo menos va a ser segura, y ojalá que la sociedad también aprenda de la escuela ese modo seguro de vivir. Estamos aquí abiertos a las consultas que tengan. Ese protocolo ya se socializó, ya he visto que están publicados incluso en los principales medios, así que no nos queda más que responder a las consultas puntuales que existan para poder iluminar con esto a la población que está esperando respuestas. Buen día, viceministro. En el protocolo, en la ley vigente actualmente sobre el uso obligatorio de mascarillas dice que es obligatorio el uso desde los 10 años de edad. La OMS dice que no debe ser obligatorio el uso en los chicos hasta los 5 años y que entre los 6 y los 11 años deben tener una supervisión de un adulto porque puede tener un riesgo para ellos, también para el aprendizaje, para sus consecuencias psicosociales. ¿Por qué en el protocolo pusieron que era obligatorio desde los 5 años y que recomendaban desde los 3 años? Una de las discusiones más interesantes, ahí tenemos un micrófono, Rafael, si puedes pasar a Alexandra. Fue una de las discusiones que hemos tenido desde el punto de vista de salud también, de educación mejor dicho, pues conocíamos esas recomendaciones y se discutió. Esto se discutió bastante y dentro de las conclusiones me gustaría, Alexandra, que nos puedes dar la historia de toda esta decisión. Se revisó la evidencia científica sobre el uso del tapabocas, se revisó todas las recomendaciones dadas, se revisó qué se hizo en otros países. Hay países que no usan tapabocas en sus aulas, en sus grupos burbuja, hay otros países que sí lo piden, hay otros que piden en el patio. Las situaciones son todas muy distintas, ¿ok? Entonces, la recomendación de la OMS desde los 6 hasta los 11 con una supervisión, por supuesto habrá supervisión de un adulto responsable que es su docente. Entonces, consideramos que, dados los riesgos y beneficios en este momento, era primordial garantizar el uso correcto de tapabocas para mantener esa salud física y buscar formas de interactuar. O sea,
consideramos de que tenían más beneficios en este momento particular epidemiológico que está viviendo el país, porque nos iba a ser una herramienta para el retorno seguro. De hecho, hay recomendaciones que dicen de que cuando la transmisión comunitaria es alta, entonces es preferible tomar todas las otras medidas, extremar todas las otras medidas. Es por eso que estamos extremando todas esas otras medidas. Como habían dicho, este protocolo es algo es algo que se va a rever a medida que vayamos sabiendo más cosas. Entonces, es posible que eso en algún momento se modifique, pero por ahora, para este retorno gradual y optativo, preferimos ser muy cautelosos y pedir algo. Ahora, sabemos que no es el 100% tapaboca todo el tiempo perfecto, y si no te vas, si no castigos, esa no es la intención. La intención es fomentar el uso de tapabocas, de que sea algo que se espera, es una expectativa del aula el uso del tapabocas para proteger a quienes me rodean. Entonces, de manera pedagógica, insistir en el uso del tapabocas, y desde las familias también, para que las familias elijan. Si ellos no quieren que sus chicos o sus chicas usen tapabocas, elegir la modalidad virtual por el momento. Entonces, es una conducta que va a ayudar, sabemos que podemos incorporarla, los adultos nos acostumbramos, y es cuestión de ayudar a los niños. No es se saca el tapabocas y nos contagiamos todos inmediatamente, sino es el fomentar el tapabocas la mayor cantidad del tiempo. Por eso se lo pone ahí. Quisiera también que a la doctora Mónica, por favor, si puede complementar eso. Habla nuevamente Mónica Rodríguez, de la Sociedad de Pediatría. Yo veo a los adultos muy preocupados por el uso de tapabocas en los niños. Yo les puedo asegurar que los niños incorporaron el tapabocas perfectamente a su vida diaria. En mi consultorio yo lo vivo. Los niños se van con su tapabocas porque los padres le inculcan que deben usar tapabocas y no se sacan hasta que yo les digo, toda protegida, voy a revisarte la garganta si es necesario. Entonces, hay una cosa muy importante, que se haya puesto que el uso es obligatorio a partir de los 10 años, fue sobre todo para la circulación en las calles, pero la medicina basada en la evidencia, los Centros de Control de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, la OMS, dice que los niños no deben usar por debajo de los 2 años, porque es cuando no pueden manejar, y que sí pueden usar por arriba de los 3 años. Entonces, todos los niños por arriba de los 3 años, con una supervisión de adulto adecuada, incentivado por la familia y educado también en la casa y supervisado en la escuela, pueden usar tapabocas perfectamente. Eso nada más, para que no se preocupen más por el uso de tapabocas en los niños. No sé si Guillermo quería agregar algo. Gracias, doctora. Más en qué consiste el grupo burbuja y el sistema híbrido que van a estar implementando a partir de ahora, para que la ciudadanía pueda saber en qué consiste realmente eso. Voy a comenzar y después pueden complementar a los compañeros, por favor. Nosotros, desde el sistema educativo, denominamos grupo burbuja un grupo estable de estudiantes. No podemos permitir la entrada o salida aleatoria de estudiantes de ese grupo burbuja, principalmente la entrada aleatoria de estudiantes del grupo burbuja. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este momento? Y quiero comentar ya algo que estamos trabajando con Guillermo y su equipo. Es en un sistema que va a estar disponible. De hecho, hoy comenzamos a hacerlo operativo, donde, y les comento, hay como 1,5 millones de estudiantes redondeando en el sistema. 1,5 millones. Distribuidos en unas 100.000 secciones. Hay 100.000 secciones donde cada estudiante encaja en alguna de las 100.000 secciones. Ahí está distribuido. Nosotros vamos a tener el reporte de quiénes son los estudiantes que están en cada una de las 100.000 secciones. Es muy importante ese detalle, porque vamos a tener de alguna forma la nómina discriminada por departamento, por distrito, por localidad, de quienes están hoy día en presenciales. El protocolo habla, yo creo que va a ser uno de los apartados más comentados, del árbol de decisiones. Son 8 diferentes escenarios que creemos que son de ocurrencia probable, para que el director de oficio tome decisiones inmediatamente. Rápida respuesta es uno de los premisas también de este protocolo. Y ese protocolo, esa plataforma que tiene de alguna forma nominado a los estudiantes por cada una de las 100.000 secciones, va a permitir que el director de la escuela o el colegio pase
si ocurre, por ejemplo, el escenario 1, que implica que toda la burbuja o todo el grupo de estudiantes vaya a clases virtuales, nos comunique y pasa al estado de aislamiento. Vamos a tener el reporte en línea de las 100.000 secciones. Si tenemos estudiantes en las 100.000 secciones, vamos a tener el reporte de cuántas están en este momento en estado activo o en estado de aislamiento, escuela por escuela, por región, por departamento, de modo tal que también el Ministerio de Salud pueda tomar algunas acciones si considera oportunas. Entonces, un grupo de burbuja es un grupo estable. Los cálculos podrían explicarnos después por qué ese número de 15, eso puede ser un punto también a discutir, pero es un grupo estable. Si la sección en régimen presencial tiene más de 15 estudiantes, es más, el grupo de burbuja puede ser incluso de menos de 15 estudiantes, porque va a depender de las dimensiones de la sección. Hay 4 principios de cumplimiento obligatorio, y uno de ellos es el distanciamiento físico. Si la sección es pequeña, la sala es pequeña, hay que hacer un ensayo de cuántas sillas pupitres están ahí respetando la separación de entre 1,5 metros y 2 por cada estudiante. Y puede ser que sean 12 o puede ser que sean 10 inclusive. Ese número 15 no es un número mágico, sale de una estimación de una sala estándar. Pero ese grupo tiene que ser estable. Si la sección tiene la expectativa de retorno de más de 15 estudiantes, lastimosamente digo, porque va a ser incómodo, tenemos que dividir en 2 grupos preservando justamente el principio de distanciamiento físico. Ese grupo de burbuja, no sé si Alexandra puede ampliar el concepto de por qué no puede ser más grande el grupo de burbuja, por favor. Bueno, el grupo burbuja tiene esas dimensiones para poder, por un lado, tener distanciamiento físico suficiente dentro del aula, y por otro lado porque cuanto más grande es hay más riesgo de contagio. Ellos se vuelven como un núcleo, como lo que es nuestro núcleo laboral. Entonces, al estar todo el tiempo juntos, van a ser todos contactos estrechos el uno del otro, y cuanto más grande el grupo hay más riesgo. La mejor burbuja es la burbuja más chica. Entonces, si el aula es muy grande, igual es un máximo de 15 estudiantes, porque necesitamos mantener esas cantidades y así limitar posibles contagios que puedan haber. No es lo mismo un niño que pueda contagiar a 30 niños de su aula que un niño que contagia a 15. Entonces es ahí donde se limita mucho eso para prevenir el impacto. Ayuda a mantener el distanciamiento físico porque ese grupito está siempre entre ellos juntos y no mezclándose con las otras burbujas. Y si el aula es más chica, va a tener que ser más pequeño para poder mantener ese distanciamiento físico de 1,5 metros como mínimo y 2 metros como ideal entre pupitres, de manera a poder otra vez limitar y tener ese lugar suficiente para estar juntos. También ahí, hablando de los otros principios, el grupo burbuja es uno de ellos y es fundamental porque ese grupo burbuja es el que nos va a permitir ese distanciamiento físico adecuado. Los otros principios, ya que empezaron a mencionar, son la ventilación adecuada. Eso causó ayer un gran revuelo al decir de que tienen que estar las puertas y ventanas abiertas, aunque haya acondicionadores de aire en las escuelas, que no se puede usar ventiladores de techo. Y lo preferible, de hecho, para la ventilación son las actividades al aire libre. Entonces, ese grupo burbuja, si está al aire libre, va a estar solo con su grupo burbuja, no se va a mezclar con los otros. Y para eso hay varias ideas, desde señalizaciones en el piso, ir a zonas diferentes. O sea, la idea es buscar estrategias que sean de sencillo cumplimiento relativamente, que se puedan incorporar y hacer parte del día a día. Bueno, muchísimas gracias, Fer Chamorro, que continúa allí en esta conferencia. Esta es la presentación del protocolo para el retorno seguro a clases. De hecho, que la presentación o la divulgación de este protocolo ya se hizo ayer de tarde, pero hoy lo que se hace es explicar y oficializar, exacto, respondiendo también las preguntas de los medios. Robert Cano a cargo de la conferencia de prensa. PETA sigue desaparecido. Como siempre. 10 de la mañana con 6 minutos en todo el territorio nacional, temperatura de 27 grados. Está subiendo. Es uno de los temas de los cuales se habló y se seguirá hablando mucho. La tragedia ocurrida ayer en el predio de la Fuerza Aérea Paraguaya. Exactamente, y estamos allí el día después. Ya Mariano López está instalado desde ese punto. También va a compartir con nosotros más novedades. Mariano, ¿cómo te va? Buen día, adelante.
Hola Violeta, ¿qué tal? El saludo a vos, Alexis, a todos los televidentes. Nos encontramos aquí en la base aérea Ñuguazú de la Fuerza Aérea Paraguaya, del lado de la autopista Silvio Pettirossi. Nada más a modo de referencia, este es el acceso que se encuentra a su vez frente al acceso número 2 de Ñuguazú. Es por este lugar desde donde se puede observar mejor la escena, el lugar donde cayó esta aeronave, atendiendo a que el desplome se daba justamente frente al edificio de la comandancia aquí de la Fuerza Aérea Paraguaya. Ya allí Héctor Rodríguez en imágenes va a tratar también de mostrarles lo que podemos observar desde este lugar, pues eso blanco, hay una parte blanca, Violeta, Alexis, que van a observar ustedes. Entendemos que tendría que ver con una parte de la aeronave. Ahí y sí, efectivamente es la cola de la aeronave, esta aeronave que transportaba a 8 personas. Por este mismo lugar, aquí por la base de la Fuerza Aérea Paraguaya, pasaban justamente los restos mortales, nos decían, de 5 personas. Los restos mortales de 5 personas, atendiendo a que el cuerpo del piloto y del copiloto todavía permanecen en la morgue judicial para la autopsia correspondiente. Se hizo el responso religioso aquí en la base de la Fuerza Aérea Paraguaya y ya posteriormente los cuerpos fueron llevados por los familiares a los diferentes lugares para los velatorios, para despedir los restos mortales y ya posteriormente el sepelio. Nada más a modo de repasar la lista de fallecidos que se daba a conocer: el teniente coronel Aníbal Antonio Pérez, el mayor Alfredo Cáceres, el teniente primero Marcos Romero, el teniente Manuel Sotelo, el teniente Williams Orué, el suboficial mayor Pedro López y el tripulante que justamente también acompañaba, un funcionario de apellido Almada, aquí a los militares en este caso. Estamos aquí nosotros, hay cada tanto movimiento. Recién, por ejemplo, veíamos también retirarse a los encargados de prestar servicios fúnebres, florerías, y lo que sí está pasando ahora mismo en el lugar de los hechos, ahí donde se desplomó la aeronave, tiene que ver ya con los trabajos investigativos que también realiza el Ministerio Público. Hay que tener en cuenta que ante este accidente ciertamente se dio dentro de un predio militar y las fuerzas aéreas abren una investigación a nivel militar. También el Ministerio Público de la República del Paraguay abre una carpeta fiscal con respecto a esta causa. Así que estamos expectantes a la salida o no de Fátima Villasboa, la fiscal, reitero, que está trabajando en este lugar con los primeros trabajos investigativos. Hace instantes también hablaba el doctor Pablo Lemir allí en las afueras de la morgue judicial, explicando un poco el trabajo que se realiza a estas horas respecto a los cuerpos, reitero, del piloto y copiloto, y esto es lo que explicaba el médico forense. Lo que se hizo ayer fue el levantamiento de los 7 cuerpos. Se procedió a la identificación, individualización. Ese proceso terminó a las 11 de la noche. La entrega de los 5 cuerpos, digamos, de lo que serían los pasajeros de la aeronave, que terminó a las 12 de la noche. Y quedaron en reserva el cuerpo del piloto y el copiloto para hacerse la autopsia y la extracción de fluidos correspondiente. Proceso que se daría pasado el mediodía, o sea, a la siesta aproximadamente, pero todavía no tenemos la orden judicial de la hora específica en que empezaríamos. El objetivo de una autopsia y la inspección corporal de autopsia del piloto y copiloto forma parte del protocolo de investigación, y el objetivo es determinar las circunstancias de la muerte, a fin de que la teleaudiencia comprenda. Cuando existe un accidente de tránsito, se toma mínimamente, si no se hace una autopsia, mínimamente se hace un toxicológico para saber si, por ejemplo, el conductor estaba alcoholizado o no. ¿Ya? ¿Para qué? Para determinar lo que es el factor humano en un accidente de tránsito. Extrapolando, lo mismo se hace dentro del protocolo de investigación de todo accidente aéreo. Se tienen que evaluar los cuerpos del piloto y el copiloto para, por ejemplo, determinar si no tuvo un infarto, un accidente cerebrovascular o no estaba intoxicado la persona que estaba conduciendo la aeronave. Y el copiloto, obviamente, porque en un vuelo ambos son responsables de lo que es la conducción de la aeronave, el piloto y el copiloto. Es por eso que se hace esta autopsia. Ese es el objetivo, determinar las circunstancias de la muerte.
Y el tiempo de duración va a ser variable. Tenemos que tener en cuenta que el cuerpo del piloto está calcinado, entonces la información va a ser relativamente pobre, pero igual hay que hacer el procedimiento. El cuerpo del copiloto sí está relativamente más entero, por así decirlo, aunque tiene traumatismo incompatible con la vida, pero está más entero como para tener tejido blando, como para hacer el análisis. Hacer ahora una estimación de tiempo va a ser mentir a la ciudadanía, pero nos vamos a tomar el tiempo que corresponda para tratar de sacar la mayor cantidad de información posible. Todos los que quedaron ahí tenían lesiones absolutamente incompatibles con la vida, politraumatismos muy, muy severos, fracturas y desplazamientos completos de la columna vertebral, por ejemplo, fracturas de pelvis, etcétera, que son absolutamente incompatibles con la vida. Hay algunos cuerpos que sufrieron calcinación, eso sí, y tratando de rescatar lo positivo dentro de todo lo negativo, que es un accidente de tránsito, o sea, tránsito aéreo, ¿verdad? Y lo que es la pérdida de vidas humanas, sí se notó una velocidad de respuesta de parte de los que prestaron los primeros auxilios, digamos, en la escena y trataron de sofocar el incendio, muy alta. Y eso da cuenta de que, por ejemplo, en algunos cuerpos pudimos llegar a hacer la identificación a través de la simple dactiloscopía. Es decir, estamos hablando de que tenían las manos y las huellas dactilares perfectas como para poder hacer la identificación. No todos los cuerpos estaban calcinados e incluso tenemos un sobreviviente, ¿verdad? Entonces eso nos habla de una velocidad de respuesta muy alta, que es algo rescatable dentro de todo. Lo que decía el doctor Pablo Lemir, si bien estamos muy lejos, Alexis y Violeta, no sé si ustedes tienen ahí, por ejemplo, la imagen de la cola de la aeronave en el video wall, o si es que tienen forma si es que notan el detalle, pero esa parte blanca, ese pedazo blanco que estamos viendo, repito, es la cola de la aeronave, y cada tanto ahí se ve a personas pasar. Hay gente que está con carpeta en mano, o sea, están ahí trabajando sobre la aeronave, como decíamos, ya los trabajos investigativos a pleno por parte del Ministerio Público también aquí in situ. Y como les decía, ahí ustedes antes pueden ver que hay personas por ahí atrás, por los costados, o sea, hay movimiento de personas. Se ve, o sea, que estoy buscando el manual de nombres de las partes de las aeronaves, ¿verdad? Para no cometer también el error. Empenaje de cola puede ser timones estabilizadores. Eso es lo que quedó de esta aeronave pequeñita, de esta Cessna. Ahí vamos a acercarnos un poquitito más a ver si es que podemos tener una mejor vista, pero como les decía, Fátima Villasboa encabeza el equipo de investigación, ellos son los que están ahora mismo haciendo este trabajo, así que nosotros vamos a seguir aquí, pendientes, expectantes. Ahí creo que se puede ver también a una persona. Sí, se ve. Y bueno, vamos a ver, Violeta, qué pasa después. Sí, vamos a ver, Dio, Alexis, qué pasa. Nos decían que más temprano, repito, pasaron por aquí los cuerpos, ya se retiraron y fueron a sus respectivos domicilios para los velatorios, y ahora ya queda la investigación que comienza hoy y nosotros estamos aquí para informar. El periodo de producción de este modelo, 1966-1985, en ese año se produjo la última línea de este modelo. Eso no quiere decir que si bien ya tenga ciertos años desde su fabricación esté en malas condiciones, porque fundamental es el tema de los motores. Los motores eran nuevos y las hélices también, Mariano. Al menos es lo que confirmaban desde las autoridades. Y el dato que yo escuché hoy y que me parece importante nomás para aportar a Alexis y Violeta a esta hora, dice que estaba a 300 pies de altura. Ayer, de hecho, el comandante daba esa información en la conferencia de prensa. 300 pies, o sea, unos 100 metros estaba de altura. Ya en comunicación con la torre del Silvio Pettirossi para poder hacer el aterrizaje. 30 segundos más y la aeronave ya estaba propiamente en la pista haciendo el aterrizaje sin mayores inconvenientes. Una precipitación catastrófica, un accidente catastrófico, según también lo catalogan los entendidos en la materia, porque había fluida comunicación entre esta aeronave y la torre de control hasta que de repente se desploma aquí en este lugar. Mariano, completo como siempre, muchas gracias. Hasta luego. Impresionante las imágenes que estamos compartiendo con ustedes. Esto que se daba en el kilómetro 70, ruta a Vallemí. Se habla del vuelco de un vehículo de transporte de cemento.
Hay 2 personas que quedaron atrapadas y fueron liberadas por algunos voluntarios del Cuerpo de Bomberos del Paraguay. Estas son imágenes. Ahora, parece que fue más temprano, Alexis, esto, o es en horas de la madrugada. Las condiciones de tiempo nublado. Y mira que es una zona en la cual podemos observar que se encuentra nublado. Pudo haber sido a la mañana tempranito, se dificultó un poco más el amanecer, pero si fue hace 15 minutos como nos reportan, suponemos que es una zona que está a oscuras debido a las condiciones climáticas. Ya de eso vamos a hablar más adelante. Kilómetro 170, ruta de Vallemí que une Concepción con la ciudad de Vallemí. Cuando hablamos del kilómetro 170, prácticamente ya cerca de la ciudad de Vallemí, porque ese tramo alcanza los 170 kilómetros desde Concepción hasta ese punto. Es decir, es un camión transportador de concreto, de cemento que o estaba saliendo, supongo yo, con la carga de la INC o de la otra fábrica que se encuentra en la zona, cuando se produce el percance automovilístico que derivó en esto. Tenemos más fotos también para compartir, ese es un video, pero ahí desde la propia página de Emergencia 132 comparten las fotos. No hay muchos detalles todavía, pero sí, miren estas imágenes, a eso nomás queremos apuntar, ¿verdad? Impresionante, Alexis, la fuerza del impacto. Ya seguramente cómo se dio esto, cuál es el estado de salud de las personas afectadas, todo esto vamos a ir desglosando y detallando en instantes. Estamos preparando una comunicación con las personas intervinientes en ese sector. En zona de Encarnación específicamente involucra al conductor de una camioneta que embistió a un anciano y omitió el auxilio. Así es, y ya siguiendo un poco la investigación de esto, se están realizando allanamientos simultáneos con relación a este accidente. Tenemos la nota con la fiscal para compartir con ustedes. Lucas Figueredo es el conductor buscado en estos momentos. Realizamos en la mañana de hoy 3 allanamientos simultáneos en búsqueda de los vehículos, la camioneta Toyota y de la embarcación que era estirada por esa camioneta el día del hecho. ¿El resultado, señora, cuál es? Sí, la camioneta todavía no encontramos. Todavía no. Acá en el lugar había una camioneta de similares características, pero no se trata de la misma. Doctora, ¿usted ya tiene la identidad del conductor de esa camioneta? ¿Manejan algunos datos? Sí, tenemos la identidad de quién sería el que conducía. ¿Sería Lucas Martín Figueredo, señora? Y sería, esa información tenemos, sí, estamos corroborando también, aparte de testigos, con algunos informes que estamos diligenciando ya desde tempranas horas del día de ayer en que recibimos la causa. ¿En qué carácter él está? ¿En qué carácter él está? ¿Quién? Sí, él está sindicado, sí, él está sindicado como supuesto autor de ese hecho. ¿Se presentó o no? Ahora el papá de él dijo que sí, que le va a presentar. Y de hecho que es si bien es cierto el señor está en estado grave de salud, es un delito, sí que se debería presentar, ¿verdad? O sea que es omisión de auxilio sería. Omisión de auxilio, sí. ¿Se tiene orden de captura ya por este hombre? Todavía no, hasta el momento no. O sea que ahora corroboramos la identidad de él y que estamos corroborando las imágenes también, porque la camioneta teníamos bien identificada, sí, y estamos corroborando si era él el que se encontraba conduciendo ahí en ese momento. ¿Esta embarcación estaba enganchada por la camioneta? Sí. Esta es de acuerdo a las imágenes que obtuvimos, esta es la embarcación, y de hecho que presenta rastros de haber sido reparada recientemente, tiene rastros de pintura fresca. O sea que se reparó después del accidente. Sí, creemos que sí, que tiene algunos vestigios de haber sido. ¿El mismo conductor pintada. sería dueño de esta embarcación? El padre, el dueño de la embarcación estaría a nombre del padre, sí, y la camioneta a nombre de él mismo.
Más información y seguimos compartiendo con ustedes también imágenes de apoyo de este procedimiento que se daba recientemente en la ciudad de Ñemby. 2 hermanos fueron detenidos por supuestos hechos de sextorsión. Se trata de Marcelo Damián Rojas y Hugo Rojas Jaquet, quienes, según la denuncia, sextorsionaban a una mujer de 48 años de edad. La detención estuvo a cargo de agentes del Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional, con el fiscal Federico Delfino a cargo de la investigación. A raíz de una denuncia formulada por una persona de sexo femenino, se montó una entrega vigilada, previamente se fotocopió el dinero que iba a ser entregado a los extorsionadores y bueno, junto con personal del Departamento Antisecuestro de Personas de la Policía Nacional, al momento de entregarse ese dinero, se procedió a la detención de estas 2 personas que son hermanos y que estaban extorsionando a la víctima con el fin de no divulgar fotos íntimas de la misma. Anteriormente, días antes, ya habían sacado aproximadamente de la víctima cerca de 5 millones de guaraníes, ¿verdad? ¿Ellos obtuvieron la fotografía a través de las redes sociales? A través de las redes sociales, inclusive parecería ser que estaban entablando una relación que iba mucho más allá de la amistad, por decirlo así. Y bueno, y luego esto es que comienza la extorsión a la víctima propiamente dicho, ¿verdad? ¿Son hermanos los detenidos? Son hermanos, uno de ellos es el que contacta con la víctima y el otro es el que en connivencia van a retirar el dinero. Se pudo detener a estas personas, se incautaron los teléfonos celulares de donde estaban realizándose los mensajes a través de distintas plataformas de mensajería, de redes sociales, así como también de la plataforma WhatsApp. Y bueno, tenemos todas esas evidencias y en las próximas horas vamos a proceder a la imputación, ¿verdad? Vamos a analizar principalmente los teléfonos celulares de estas personas detenidas para ver si es que habría otras personas que hayan sido víctimas de extorsión por parte de estos hermanos, ¿verdad? ¿Tienen antecedentes? Creo que sí, uno de ellos está con antecedentes, pero no recuerdo cuál hecho. ¿Ya estuvo en la cárcel? ¿O? No sabría decirte, no sabría. Ahora vamos a recabar toda esa información. La mujer ya previamente me mencionó, fiscal, ya transfirió dinero a la... Transfirió ya aproximadamente 5 millones de guaraníes en varias oportunidades. Hablamos ahora de otra realidad y es aquella que cada vez está más latente. Si bien se estacionó la crecida del río Paraguay, sigue avanzando y recuperando un vasto territorio, zona de humedales como los bañados. ¿Qué significa esto? Evidentemente gente que a lo largo de años pobló inconscientemente ese sector, nuevamente se verán afectados por la crecida del río Paraguay, que es lo que están haciendo ahora, retornando a las plazas. De esta manera, nuevamente la Plaza de Armas se va convirtiendo en el refugio para las familias alcanzadas por el agua. Van marcando los diferentes lugares donde comenzarán a levantar sus viviendas provisorias. Se habla de que en promedio ya son unas 200 las familias afectadas por la crecida del río Paraguay, que al sobrepasar la franja de 4,50 metros, ya hablamos de una alerta amarilla. A nosotros rápido nos agarró, nosotros salimos porque el agua era insoportable el olor. ¿A mal olor? Sí. ¿Y tus cosas pudiste sacar todo? Sí, saqué todo, gracias a Dios saqué todo, pude sacar. ¿Y acá cómo está? ¿Ya pudiste preparar todo? ¿Faltan de algunas cositas? No, ya me acomodé todo ya, ya está todo ya, todo hecho ya. Del agua te enferma todo. Yo por ejemplo, todavía no salió conmigo, mi papá todavía está en el agua. Ni que terminar la semadera. Allá donde van a vivir cuál. Ahora a ver a carrera ¿Cómo para de? Yo ni que tipo de mena se hubiera fuera yo pa. Año te está la bicho mía la foto la. Está ñandu. Ñandu voy sí. Voy ahí. Yo pigo la uja orego ya hoy me la ima pe la hoy me sabe, porque la hoy quiere hija por ejemplo cotanea cotabo hija orego ya o amores la vaina de cloaca o cumba ora igual. Sí señor. Sí
porque no aguanta ahí me la. Entonces, ojalá no le ponga a verme, porque la pesadilla que ya ahora no aguantamos a verme. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo no puedo esperar, porque tengo 4 criaturas, tengo un bebé, y ¿qué va a pasar si venía y no teníamos respuesta de nadie tampoco? Las personas, eso que, como se dice, están más arriba, dicen las cosas porque no están nomás en nuestro lugar. Nosotros estamos por nosotros. Nosotros hicimos, sí, cada uno ya nada, lo él hacen, dijo que no nos iban a ayudar porque no es creciente, y mentira, si no era creciente, se iba a ir todo enseguida el agua. Oye, y el agua está viniendo, cada vez viene más. Quiero que la autoridad se ponga en otro lugar también, que vayan con su cámara y vean al costado de la cancha cómo está el agua, y después que critiquen cualquier cosa chacariteño, entonces yo criticas, vos toca tu chacariteño y te lo llevo a la Javi. Su reclamo o su denuncia es sumamente grave, pues explicaron que algunas autoridades, tanto de la municipalidad como de la Secretaría de Emergencia Nacional, le habrían advertido de que no ayudarán a estas familias en este momento difícil que están pasando, por lo cual hacen el llamado a los responsables de estas instituciones a reflexionar, pues la necesidad es sumamente grave y el agua va avanzando. Bueno, hoy es miércoles 10 de febrero y a partir de hoy ya se puede utilizar esta plataforma que se llama Vacunate PI. Ustedes tienen que ingresar para la inscripción para las vacunas contra COVID, pero mucha atención porque, como saben, el cronograma establece que en la primera etapa serán vacunados todos los funcionarios y el personal de blanco directamente según el nivel de exposición. Ellos van a poder acceder a este formulario que están observando allí. Y también la prescripción se dará para los adultos mayores de 60 años. En la segunda etapa recién van a entrar las personas de 18 a 59 años con enfermedades crónicas, docentes, trabajadores esenciales y población indígena. En la tercera etapa se estima que serán vacunados los trabajadores esenciales que no fueron vacunados, la población penitenciaria y la población sana. Esta página ya está disponible, como les decíamos, a partir de hoy, a la espera de que lleguen finalmente las dosis de la vacuna. Inicialmente sería primero la AstraZeneca, que corresponde a una partida que viene a través del sistema COVAX. Según Mazzoleni, podría estar disponible esto para la última semana de febrero. Estamos muy expectantes a todo esto, pero a partir de hoy, personal de blanco ya puede registrarse. Personal de blanco, es decir, médicos y enfermeras, pero también funcionarios directamente relacionados al área de la salud. Enero trae hasta el mes de febrero. Febrero. Hasta el día, hasta que 28. 28. Sí. O sea, ya no hay mucha diferencia entre la muy segunda lejos. quincena y fin de mes. La fecha Pero, fija claro, hasta ahora. Pero de hecho que se dijo siempre, Alexis, podría ser a partir de la segunda quincena. Podría ser, pero se había asegurado inclusive en su momento. O sea, se sostuvo nunca se siempre, dijo fecha. Se sostuvo siempre a partir de la segunda quincena y sería de... Bueno, en fin, hasta ahora sin fecha concreta. Y sí, porque segunda quincena igual sigue siendo última semana de febrero. Última semana de... Bueno, hablamos ahora, cambiamos de tema porque siempre es más agradable una recomendación, sí, porque con la aeronáutica y también un allegado a una de las víctimas. Así es. Diego, ¿cómo te va? Muy buen día. Muy buen día, el saludo para todos ustedes, compañeros. Muchísimas gracias, el saludo para la teleaudiencia de C9N. Estamos en compañía de Tony Sapienza. Él es una persona muy allegada a una de las víctimas fatales de esta catástrofe aeronáutica que se produjo en Paraguay. Estamos hablando de la muerte de uno de ellos, del coronel Antonio Pérez Trigo, que se produjo en la víspera. Tony, ¿cómo estás? El saludo para vos, para la teleaudiencia también. A ver, ¿qué situación catastrófica la que se produjo ayer? Sí, realmente, ¿verdad? Me llamó mucho la atención, me choqueó muchísimo, porque yo, como te decía fuera de cámara, había hablado con él el día anterior, estábamos planeando publicar un libro sobre la historia del transporte aéreo militar. El coronel Pérez Trigo era comandante del grupo de transporte aéreo de la Fuerza Aérea, en donde está encuadrado, digamos, el CETAM, con estos vuelos de acción cívica, los vuelos de tarifas sociales, ¿verdad?
y estábamos justamente planeando publicar ese libro de la historia del transporte aéreo militar y del CETAM, era el próximo marzo, ¿verdad? En el aniversario del grupo, ¿verdad? O sea, ese trabajo, Tony, perdón que te interrumpa en esa parte, estaba muy avanzado ese trabajo. El libro ya está terminado. Él estaba gestionando los presupuestos en diversas imprentas porque, digamos, la Fuerza Aérea iba a publicar ese libro, ¿verdad? Y estábamos en eso. Justamente yo le decía, mandame cuando puedas las estadísticas de los pasajeros transportados en el año 2020, ¿verdad? Para incluir en el libro ese dato, ¿verdad? Y bueno, y ocurrió lo que ocurrió, ¿verdad? Antes volvemos con nuestro compañero Diego Agüero, tenemos información de último momento. Este es un procedimiento llamativo, interviene en un laboratorio. Así es. Judith Colexa, ¿cómo te va? Buen día, adelante. Buen día, Violeta, Alexis, teleaudiencia. Y en este preciso instante, agentes del Departamento de Investigaciones del Área Central están realizando un allanamiento en el interior de esta vivienda que aparentemente funciona como un supuesto laboratorio clandestino. La información preliminar que nos dieron los investigadores es que aparentemente aquí fabricaban medicamentos supuestamente para COVID en presentación de jarabes. Y ahí está enfocando específicamente lo que tiene que ver con el envoltorio, con la caja de estos productos que eran supuestamente fabricados aquí en este interior. Ahora están procediendo a cerrar el portón ante nuestra presencia aparentemente, pero lo cierto es que se está interviniendo ahora al menos una de las habitaciones donde se encontrarían todos los equipamientos, como ser aparentemente cubiertos, le podemos decir, o recipientes que ellos utilizaban para hacer el preparo acá mismo en este lugar, en este barrio conocido como Lucerito de San Lorenzo. Vamos a ver si es que podemos tener enseguida más información precisa sobre esto porque es gravísimo. Imagínense ustedes, Alexis, Violeta, que se esté promocionando supuestos medicamentos para el COVID, pero en presentación de jarabes. Incluso la información que ya nos dieron también desde la policía es que se realizaría también el envoltorio con el sello de un conocido laboratorio, mejor dicho. Esa es la información que se tiene de momento. Recién nada más empezó el allanamiento, ya que desde hace varios días los investigadores del área central le vienen haciendo un seguimiento a esta denuncia que se hizo llegar incluso con video y todo. Se contaría con videos que muestran lo que se hace allí en su interior, así como también todo lo que se tiene para el efecto. Vamos a ver si es que en instantes más podemos acceder finalmente a un resumen del trabajo que se está realizando, teniendo en cuenta que ahora recién está empezando Alexis, Violeta. Judy Colexa, tengo entendido, bueno, que la intervención es reciente, que fueron los primeros en llegar. Me llama la atención el paquete, me parece que es la droga, el salbutamol. ¿Qué es el salbutamol? Por ejemplo, el paquete que estamos viendo en imágenes es un medicamento utilizado para el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva o los ataques de asma, el famoso Ventolin, el inhalador. Sí. No sé si hay... A ver. Y sí, me parece que es el salbutamol. Para que ustedes puedan verlo mejor, teniendo en cuenta que cerraron el portón. Pero si ustedes pueden verlo mejor y lo describen, ayudaría bastante, ya que está haciendo el zoom, Esquivel. Sí, después dice otro neuro TNS. Sí. Eso ya no conozco. ¿Vos conocés? Que es un magnesio. Sí. Magnesio, utilizado en el tratamiento de... Para mí que hacen un cóctel de medicamentos ahí, ¿para qué te voy a mentir en cuanto a mi... Sí, bueno, y estas serían las primeras evidencias con las que nos encontramos ya aquí en el corredor de este lugar, que a simple vista parece ser así un alquiler. Es una casa particular mirándolo de afuera, porque tiene este portón de color negro corredizo, que es bastante alto, una muralla alta también, por supuesto. Uno no va a saber qué es lo que se hace en su interior, si es una vivienda particular, y mucho menos adivinar que se trata de un laboratorio clandestino. Por supuesto, vamos a esperar aquí del lado de afuera, teniendo en cuenta que no fuimos invitados para participar de este procedimiento en su interior, para saber un poco más acerca de lo que se encontró allí adentro, pero al menos nosotros ya pudimos ver en su momento el video, esta evidencia que muestra todo lo que tienen ahí adentro. Estamos hablando de recipientes enormes que lo utilizan, por decirlo así, hablando mal y pronto, como ollas grandes para hacer el preparo aquí en el interior de este lugar. Sería inicialmente de jarabes, supuestamente para la cura del COVID. Vamos a ver si es que esa
es la información precisa también que nos dan al término de este trabajo. Por cierto, Alexis y Violeta, les cuento que me quedé sin retorno, así que regreso con ustedes. Perfecto, ya en instantes volvemos hasta ese punto. Judith Colexa llegaba, decía ella, de bastante anticipada a este procedimiento, no pudo ingresar todavía, pero ya en instantes tenemos más información. El salbutamol que veíamos ya el paquete anteriormente es para el tratamiento del asma y la enfermedad pulmonar obstructiva. Sí. Y el neuro-TNS, vitaminado, energizante, antianémico y estimulante al apetito. Bueno, vamos a ver de qué se trata esto ya en instantes. Ahora tenemos que cambiar de información y nos vamos lamentablemente al departamento de Canindeyú. Un intento de feminicidio que tuvo como escenario la localidad de Yacycañí. La denuncia la realizó la hija de la víctima, ya que la mujer, ante el terror que le tiene a su pareja, pidió que el caso sea desestimado. Hablamos de un caso grave, extremo de violencia intrafamiliar, en el que la mujer terminó con un balazo en la pierna. Y con el acompañamiento de la abogada del Centro Regional de Mujeres, la doctora Ubaldina, nuestro subjefe de la comisaría, Alfredo Ibarra, nos constituimos ante la comunicación que hubo sobre el supuesto hecho de violencia a la casa de la víctima. La víctima se negó en todo momento a realizar respuestas o formular su denuncia, pero como el juzgado de paz es el encargado de brindar las medidas de protección, se le comunica a la señora que se tomará la prohibición de acercamiento de la supuesta persona que la agredió y se hará la comunicación correspondiente al efectivo de la Policía Nacional, y también como el policía de Yacycañí nos comunicó que remitieron a la Fiscalía, se va a remitir a la unidad que corresponde. Ella dice que fue un accidente lo que ocurrió ahí. Bueno, en realidad lo que al juzgado de paz compete es brindar las medidas de protección. Ya si fue un accidente o no, o si hay ilícito que investigar, ya corresponderá al Ministerio Público esa etapa. ¿Se va a ordenar entonces un control aleatorio o permanente? Un control aleatorio y con el oficio correspondiente. Que recibimos la noticia de que ella fue víctima de violencia, ¿verdad? Yo me estoy constituyendo también acá con el juez, la comisaría, en compañía de ellos, ¿verdad? Para ofrecerle los servicios que tiene el Ministerio de la Mujer, los servicios del albergue, como así también le expliqué que tenemos psicóloga para que ella pueda asistir. Y como ya había dicho el juez, ella dice que no quiere hacer la denuncia, pero de igual manera estamos dispuestas a esperarle, a ayudarle en lo que nos corresponda, ¿verdad? Pero visiblemente se le ve afectada psicológicamente. Sí, es un proceso, Elías. Muchas veces las mujeres dicen que es un accidente, eso es normal, ¿verdad? Pero no por eso nosotros dejamos de asistirle. Siempre estamos pendientes si ella vuelve a necesitar. Si uno se da cuenta de que ella es víctima de violencia, ¿verdad? Pero le entendemos también y vamos a estar siempre esperando, estamos para ayudarle, ¿verdad? ¿Está de acuerdo con el control aleatorio de la policía? Estoy de acuerdo, es muy necesario, Elías, y ojalá que no vuelva al Señor, ¿verdad? Porque como ahora estamos viendo cada día hay muchísimos casos de violencia, ¿verdad? Y que no pase a mayores. ¿Se puede gestionar también para extraer la bala que está alojada en una de las piernas? Sí, es cuestión de ver, Elías, con los doctores del Hospital Distrital de Curuguatú. Inclusive nosotros podemos acompañar también ese paso, ¿verdad? Ese proceso. Tenemos trabajadoras sociales en la institución y podemos hacer también eso. Ya depende también de la disponibilidad de ella, ¿verdad? Y de su buena predisposición, si quiere volver al hospital o cosas así, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Nosotros vamos a estar siempre pendientes, vamos a estar estamos dispuestas, ¿verdad? Para ayudarle con todo el plantel de profesionales que tenemos, como la psicóloga, trabajadora social, la abogada, para acompañamiento, para su asistencia, el albergue, como ya te decía, está ahí. Hablamos ahora de la situación por la cual están atravesando y son importantes factores del sector económico las casas de cambio, porque una normativa los están limitando e inclusive algunas ya están cerrando sus puertas. Representantes de las casas cambiarias se encuentran en contra de dicha normativa que establece varios requisitos para el cambio de divisas desde $1.000. Por ello presentaron un pedido de modificación de
dicha normativa para establecer que dichos controles más exhaustivos se apliquen a transacciones desde $10.000 en adelante. Y ante la inminente suba del combustible, de hecho que los representantes del sector privado se reunieron ya con el ministro de Industria y Comercio. Ante esta situación, las autoridades tanto del MIC como de Petropar y el Ministerio de Hacienda también se reunieron ayer para analizar el tema de la suba del precio del gasoil y las naftas, esto que fue planteado por el sector privado. Existe una larga deliberación al respecto, es un debate que está precisamente en auge y se informó desde la estatal que tienen un stock interesante, importante para aguantar, y la idea es hablar con importadores para que se haga un esfuerzo de no elevar los costos, al menos a corto plazo. Estamos muy expectantes a lo que se pueda resolver en estas reuniones que seguramente van a continuar y de alguna u otra manera tratar de frenar el incremento del combustible que a la larga podría darse, y lo que se espera es que no sea al menos en las próximas semanas. Llegó el famoso experto en frío que te recomienda los... Bueno, estamos de vuelta con más información. 0985-625-000 es nuestro número de WhatsApp habilitado. Y en instantes vamos a desarrollar aún más este tema. Guarda relación con la intervención a un laboratorio clandestino. Y ya vemos imágenes del procedimiento que se lleva a cabo a esta hora de la mañana. Hablábamos de drogas específicas que pudimos observar sus envoltorios ya en depósitos de basura. Y aguardamos ya en instantes también, Judith, en los siguientes servicios informativos nos dará más detalles acerca de qué es lo que se hacía. Supuestamente, Violeta, ¿qué era? Supuestamente una especie de jarabe, es lo que estaban fabricando, y a juzgar por los elementos que vemos, Alexis, todo parece indicar que sí. Ahora habrá que ver con qué intención, cómo vendían esto, qué era lo que estaba pasando, tenían o no registros. Evidentemente existe una denuncia, existe una investigación y por ende se da también un allanamiento. Ya en instantes, ¿sí, ofertaban señor? Aparentemente una especie de elixir en contra del COVID-19. Jarabe, dicen. Un jarabe, un elixir o un cóctel de medicamentos. Pero muchos de ellos respiratorios vemos en sus envoltorios. Así mismo, pero bueno, vamos a seguir muy de cerca. Ya en instantes vamos a tener otro contacto en vivo y en directo. De hecho, que ya anticipábamos uno con Judith. Ella ya nos adelantaba lo que pasaba y estas son fotografías que tenemos ya desde dentro del sitio que está siendo allanado. Bueno, otra información de la jornada: presentaron el protocolo desde el MEC para el reinicio de las clases. Así es, la vuelta segura a clases es lo que dice el Ministerio de Educación, este protocolo y la guía que ya se distribuía ayer, pero hoy se oficializa y hoy se comunica oficialmente y se respondía sobre todo a algunas preguntas que la gente tenía con respecto a la seguridad, a la viabilidad. ¿Va a ser una guía? ¿Qué va a ser todo esto? Eso lo respondían más temprano desde el Ministerio de Educación y Ciencias. Muchos representantes, entre ellos de salud, de organizaciones sin fines de lucro también. Y nuevamente Robert Cano, que es viceministro de Educación Escolar Básica. Sin embargo, no estaba el propio ministro de Educación, Eduardo Peta, que es una cuestión que siempre queda mal incluso, ¿verdad? Sí. Se cuestiona. Otro de los puntos también bastante y que estamos siguiendo de cerca, guarda relación con la autopsia de los cuerpos de las personas fallecidas. Ellos permanecen en la morgue judicial y después del mediodía, tras la autorización judicial, se va a proceder con el mismo. Así es. Y por otra parte, no se olviden, a partir de hoy ya está la plataforma lista para que se puedan inscribir los funcionarios de salud y el personal de blanco para la vacuna contra el COVID-19. Hay una cuestión, Alexis, vale nomás decir, ya está colapsando la página también de paso. Hay nomás le costó a la producción abrir la página y ahora cuando le dio clic en el ítems, en el icono, sí, cuesta. Conste que todavía no es la población en general. Yo no quiero ver cómo va a ser cuando todos tengamos que inscribirnos en ese formato, porque hoy son solamente los profesionales de blanco y el personal de salud. Que en principio serían unos 70.000 según las estimaciones. Sí, y otra vez hay que hacer un filtro, etcétera. Hay una cuestión, en el grupo prioritario están los mayores de 65 años. Sí. No olvidemos que la primera tanda de vacunas viene por parte de COVAX y son las de AstraZeneca, las cuales aún no tienen autorización para la aplicación en mayores de 65 años. Hay que esperar lo que diga el SAGE, que es la agencia internacional que
aconseja a la OMS. A la OMS. Posteriormente el COTENAI, que es el consejo de aquí, que aconseja al Ministerio de Salud con respecto a eso, y hay que ver qué definición se tiene. La que es Sputnik, la rusa, sí se puede aplicar a mayores de 65. Pero esa es la que todavía seguiremos esperando. Exacto, entonces habrá que ver qué estrategia se tiene, pero decía el ministro de Salud que la planificación y el cronograma son dos cosas diferentes, ¿verdad? Lo que se pretende, pero con los tiempos habrá que ver cómo se hace. 27 grados de temperatura, 11:30 puntualmente. Nos vamos. Nos vamos.